Creo que llegados a este punto de nuestras vidas, es innecesario hacer una introducción sobre las drogas. Todos conocemos que es una sustancia ilícita, inclusive puede que algunos hayan tenido contacto con ella, y por eso mismo, conocerán la capacidad que tienen para, no solo destruir la vida de quienes la consumen, sino también para arruinar sus relaciones sociales, amorosas, y aunque muchas veces la familia está ahí para intentar ayudarlos y rehabilitarlos, la gran mayoría terminan recayendo o de plano, rechazando la ayuda necesaria para salir adelante. Con toda la educación y respeto del mundo, sobre todo para aquellos en la audiencia que hayan visto alguna vez sus vidas afectadas por este tipo de sustancias, he venido a presentar un iceberg sobre drogas, donde revisaremos desde las más conocidas y legales, hasta algunas que desearías no haber conocido. Eso sí, que quede claro, todas las sustancias aquí son dañinas en exceso, no trato de hacerlas más ni menos, ya que algo que para unos resulta liviano y normal, para otros puede tener consecuencias graves a corto o largo plazo. Por último, quiero aclarar que mi intención al hacer este video, no es generar morbo, ni tampoco promover el uso de ninguna sustancia que aparecerá en el video, al contrario, trato de dar a conocer sus peligros y orígenes, para así evitar su consumo, o al menos intentarlo. Perdonen por alargarme tanto, ahora sí ya vamos con el iceberg. Antes de empezar, quiero decirles que este video se supondría que saldría ayer, pero YouTube me lo borró. Luego de hacer varios recortes y ediciones, pude subirlo pero lo restringieron y quitaron la monetización. La verdad sigo sin saber el porqué, pues mis intenciones al hacer este video quedan claras en múltiples ocasiones, además no muestro cosas explícitas, ni hago uso de un lenguaje soez. Sea lo que sea, quiero pedirles que por favor comente y dejen like en el video para que al menos así consiga un poco más de alcance. Gracias y ahora sí pasemos con el nivel 1. Primer nivel. La nicotina es usada en un producto que quizás es el que más daño causa a nivel mundial, pero que aún así es legal y se sigue comercializando a gran escala. Así es, estoy hablando del cigarrillo. Este es un alcaloide, o sea, una sustancia elaborada a partir de exclusivamente vegetales, aunque también puede encontrarse en ciertos hongos. Algunos ejemplos comunes de alcaloides son la cafeína y la codeína. Centrándonos en la nicotina, esta se halla de forma natural en las hojas de la planta Nicotiana tabacum, responsable de producir la mayor parte del tabaco que se consume en el mundo. Además de estar presente en el cigarrillo, la nicotina se deriva a otros productos similares como cigarros, puros y tabacos de pipa, así como también para quienes están en proceso de dejar de lado la nicotina, existen productos diseñados para ayudar con el síndrome de abstinencia, como parches, chicles y aerosoles nasales. Creo que es bien sabido por todos que el consumo prolongado de productos que contienen nicotina puede derivar en distintos perjuicios para la salud, y lo más complejo es que esta sustancia es sumamente adictiva, llegando a ocasionar que la persona desarrolle dependencia física y psicológica hacia ella. Los problemas respiratorios como bronquitis crónica y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica vienen de la mano con alguien cuya vida se la ha pasado fumando. Otro tipo de problemas como hipertensión arterial, problemas del corazón y el terrible cáncer pulmonar también están relacionados con el consumo excesivo de nicotina y sus productos derivados. Otra de las más normalizadas, con miles de fallecimientos a su haber y causante de accidentes de tránsito a diario, así como destructora de muchos hogares. El alcohol, o mejor dicho, las bebidas alcohólicas, son una droga de recreación, es decir, algo que se consume para pasar mejor la convivencia entre personas. Las bebidas alcohólicas contienen en su mayoría etanol o alcohol etílico, una sustancia química que trabaja como psicoactivo y también como una droga depresora, por lo que produce euforia y reduce la ansiedad, pero solo si se consume en dosis moderadas, y si se sobrepasa o se consume en exceso trae consigo problemas graves al organismo como la cirrosis, problemas cardiovasculares, daño cerebral, trastornos mentales, además de, como ya mencioné al principio, ser la principal causante de accidentes de tránsito. El alcohol puede llegar a ser sumamente adictivo y llevar al desarrollo de problemas de alcoholismo o dependencia, por lo que se recomienda siempre ser responsable y hacer uso de este en cantidades moderadas, para así evitar que tu vida, o probablemente la de alguien más, se vea arruinada para siempre. El cannabis, o mejor conocido como marihuana, se refiere a las hojas, flores, tallos y semillas secas de la planta Cannabis sativa, con las cuales se elaboran las drogas ilegales más conocidas y consumidas,
la anteriormente mencionada marihuana y el hachís. La marihuana usualmente es consumida a través de cigarrillos enrollados conocidos coloquialmente como porros, aunque existen alternativas como las pipas de agua y las pipas normales, y para la generación Z se ha popularizado una alternativa que muchos ven sana, pero la verdad no lo es, y son los vapers. Con estos aparatos extraen los ingredientes activos de la marihuana y los juntan en el dispositivo, de esa forma evitan inhalar el humo sin perder los efectos que caracterizan a esta droga. Esto no queda ahí, ya que la marihuana es tan versátil que hasta puede ser utilizada en bizcochos de chocolate, galletas o golosinas, además de que ciertos individuos pueden llegar a beberla como si se tratara de una infusión. Pero, ¿qué efectos tiene el cannabis en una persona? ¿Por qué su uso es cada vez más popular y catalogado como inofensivo? Bueno, para empezar, cuando un individuo consume cannabis, este libera una sustancia química conocida como THC. Dicha sustancia, luego de ingresar a los pulmones, se transporta rápidamente al torrente sanguíneo. Desde la sangre pasa hacia el cerebro y distintos órganos. Por cierto, si la sustancia ha sido ingerida o bebida, el organismo lo absorberá de manera más lenta, es decir que sus efectos surgirán luego de aproximadamente 30 a 60 minutos. Cuando ya comienzan a surgir los efectos es porque el THC ha llegado a actuar sobre ciertas células receptoras en el cerebro, la sobreestimula y genera la sensación de euforia tan deseada por sus consumidores, así como también efectos tales como cambios en el estado de ánimo, alteración de la percepción del tiempo, dificultad para pensar y resolver problemas y si se trata de grandes dosis, alucinaciones y delirio. Estudios también han demostrado que quienes hacen uso del cannabis desde temprana edad han visto su capacidad cognitiva reducida, no en grandes cantidades pero sí es notable. Otros problemas que no puedo omitir y que son algo obvios son los problemas durante el desarrollo del feto si una mujer embarazada es consumidora. También están los problemas respiratorios y cardíacos y por último está la hiperemesis cannabinoide, la cual solo afecta a consumidores crónicos, provocándoles episodios de días en los que sufren vómitos inexplicables y ganas incontrolables de tomar duchas con agua caliente. Perteneciente a un grupo de compuestos llamados xantinas, la cafeína es una sustancia química que actúa como estimulante en el sistema nervioso central y se encuentra en muchas plantas, como el café, el té y el cacao. Está considerada como la droga psicoactiva más consumida en todo el mundo, y entre sus efectos están el aumento del estado de alerta y atención, reducción de la fatiga y el cansancio, y ayudar al rendimiento físico y mental. Pero, como todo en la vida, tiene sus contras, y es que su consumo de forma descontrolada puede traer problemas cardíacos y depresión arterial, así como inducir al insomnio y provocar episodios de ansiedad. De normal, la cafeína no representa problema alguno para las personas, a no ser que ésta ya tenga diagnosticado problemas de salud como insomnio o problemas cardíacos, y claro, es preferible que los niños y mujeres embarazadas se abstengan de su consumo. Por último, y como dato a tener en cuenta, esta dura en el organismo por al menos 12 horas, así que por favor, no te bebas el café tan seguido, o mejor dicho, no solo el café, sino cualquier bebida que contenga cafeína, como por ejemplo las bebidas energéticas, que sé que muchas veces las necesitamos para lograr alguna obligación como tareas, trabajo o en una reunión, pero ten en cuenta que podrías estar empeorando tu estado de salud sin darte cuenta. El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo usado para tratar problemas como el dolor, la inflamación y la fiebre. Es generalmente seguro y por tal motivo se comercializa de forma libre en las farmacias sin necesidad de una receta. El problema con este medicamento es que al ser usado para calmar dolencias, las personas tienden a abusar de su uso y pueden volverse adictos a su consumo, lo que traerá consecuencias graves a corto y a largo plazo para la salud. A corto plazo y dependiendo de las dosis puede generar dolores de estómago, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento y dolores de cabeza. Esto último resulta irónico porque en teoría se consume para calmar esta dolencia, pero bueno. Si se lo hace en cantidades no recomendadas y constantemente, eso es lo que se consigue. Sin embargo, no queda ahí, pues sus consecuencias a largo plazo pueden ser mucho más graves y delicadas. Primero que nada están los problemas gastrointestinales como las úlceras gástricas y duodenales. Esto se debe a que el consumo excesivo de ibuprofeno irrita el revestimiento del estómago y el intestino delgado, aumentando el riesgo de desarrollar úlceras. Otro resultado grave que puede presentarse por un consumo excesivo de ibuprofeno es la necrosis papilar renal, un trastorno en los riñones donde algunas o todas las papilas renales mueren. Pero antes de llegar a ese punto, primero ocurre la nefropatía por analgésicos, la cual es una afección donde se ven comprometidos ambos riñones como consecuencia de consumir analgésicos de venta libre como el paracetamol, ibuprofeno y aspirina de forma desproporcionada.
Y digo desproporcionada porque según datos te tienes que tomar al menos 5 de estos al día por al menos 3 años para que sufras esas consecuencias. Con estos datos no trato de infundir miedo ni nada, al contrario, solo quiero mostrarte el otro lado de las cosas, pues muchas personas sí abusan de su uso y no se dan cuenta del mal que ellos mismos se están ocasionando. Mi objetivo no es que ahora dejes de tomarlos o algo por el estilo, simplemente que consideres tener moderación al momento de usarlos. Paracetamol o acetaminofén, da igual el nombre por el que lo conozcas, es un medicamento que el 99% de nosotros hemos consumido y es realmente grandioso. Este medicamento funciona como analgésico y antipirético, es decir, ayuda con la fiebre y el dolor, pero dolor en general, y por ese motivo se ha convertido en el medicamento predilecto que los médicos nos recetan para tratar estas dolencias, y además que al ser de venta libre se puede comprar sin problemas en cualquier farmacia, y si estamos en un centro de salud público se nos dará casi siempre sin ninguna traba. Los tratamientos con paracetamol suelen ser relativamente cortos y con dosis moderadas, pues este medicamento en exceso, al igual que el ibuprofeno, provoca complicaciones de salud graves si se abusa de la dosis recomendada, y el órgano más resentido con este abuso es el hígado, provocando que en ocasiones se necesite un trasplante de él, claro, si la persona no fallece. Lo más curioso es que este medicamento, al igual que otros analgésicos de venta libre, no produce ningún efecto psicoactivo placentero, y quienes abusan de él generalmente se automedican para calmar un dolor crónico que los aqueja, o porque están pasando por una situación emocional complicada y buscan una forma de sentir algo. Segundo nivel. La cocaína es una droga estimulante que se obtiene a partir de las hojas de la planta de coca, una planta nativa de América del Sur. La cocaína tiene distintos tipos de presentación, pero los más conocidos son el polvo, el crack o crack cocaine y la pasta base, los tres con distintas formas de ser consumida. La cocaína tiene efectos que a mi modo de verlo son bastante crueles, porque al principio las personas consumidoras experimentan una sensación de euforia, aumento de energía y aumento de su confianza, los hace sentir invencibles y seguros, pero al ser poderosamente adictiva hará que cuando estos efectos desaparezcan quieran más y más, y a la larga desarrollan comportamientos violentos y erráticos, se vuelven cada vez más paranoicos e impredecibles. También está el riesgo latente por sobredosis, que creo que está de más decirlo, pero los desenlaces son casi siempre mortales. La verdad me gustaría abarcar más a profundidad sus formas de uso, variantes y todo eso, pero no quiero que la plataforma piense que estoy tratando de promover el uso de esta u otras sustancias, cuando realmente las detesto. El Xanax es un medicamento que se presenta como comprimidos y es utilizado para tratar problemas como trastorno de ansiedad generalizado, el pánico y la ansiedad asociada a la depresión. Sin embargo, el uso de este medicamento tan útil para quienes lo requieren ha sido alterado y se ha convertido en una alternativa a las drogas convencionales entre jóvenes y adultos, gracias a sus propiedades calmantes y sedantes. Usualmente es utilizado de esta forma para aliviar el estrés, la ansiedad o hasta para dormir. No obstante, usarlo sin una prescripción y en dosis superiores a las recomendadas ponen en riesgo la salud, ya que si bien sus efectos parecen ser inofensivos y hasta positivos al principio, la dependencia física y psicológica que este provoca en la persona es muy complicada y alarmante. Pero esto no queda ahí, ya que se ha demostrado que su abuso lleva a aumentar el riesgo de padecer depresión, problemas de coordinación motriz, problemas de memoria y hasta demencia. Lo cierto es que muchos jóvenes se toman a la ligera esta droga y la usan de forma recreativa sin saber que sus vidas cambiarán una vez introduzcan dicha pastilla en sus bocas. Porque entrar en ese mundo es fácil, pero lo infernal viene al intentar dejarlo. Su cuerpo pedirá más y más y si no lo consiguen se sentirán muy enfermos. Las anfetaminas son un grupo de estimulantes con efectos que van desde reducir el apetito hasta sensaciones de euforia y aumentos de energía. El uso de estas drogas tiene sus cosas positivas y negativas, por ejemplo, el tratamiento para niños con TDAH o para personas que sufren de narcolepsia. Sin embargo, también ha sido infame por su uso como droga recreativa o por personas que buscan perder peso. Y claro, esta en casos específicos sí es recetada para personas con obesidad a la que les cuesta perder peso de forma regular, pero el problema está en aquellos que la toman por tomar y mágicamente piensan que perderán peso así. Esta droga es muy antigua, pues su comercialización se remonta a la década de los 30 y era usada para tratar la narcolepsia, depresión y obesidad. Su uso se extendió aún más durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas militares la utilizaron para mejorar el rendimiento y la vigilia de los soldados.
En los 50 se convirtió en un producto popular para perder peso, así como también se la vendía para supuestamente mejorar el rendimiento académico y deportivo. El gran problema era que su uso no estaba regulado, y por ende comenzaron las preocupaciones sobre la adicción y el abuso de estas. Ya para 1980 se había convertido en una sustancia ilícita asentada y con un mercado bastante amplio. Esto sería así hasta la actualidad. Las consecuencias más graves de abusar de estas sustancias son similares a otras drogas que ya hemos visto y veremos más adelante. Problemas cardíacos, problemas de salud mental, fuerte adicción y dependencia, deterioro físico alarmante y por último el fallecimiento. Los opioides son un tipo de fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central para reducir el dolor. El opio, la primera sustancia opioide conocida, se extrae de la planta Papaver somniferum, o mejor conocida como adormidera o amapola. A partir del opio se pueden obtener otros opioides que se dividen en naturales, semisintéticos y sintéticos. Empezando con los naturales, estos son los que se extraen directamente de la planta dormidera. Aquí está la morfina y la codeína. La morfina es utilizada para tratar el dolor intenso como un dolor posoperatorio o por cáncer. La codeína en cambio se usa para un dolor más moderado como el dolor de cabeza o muscular. Los opioides semisintéticos son aquellos que derivan de la morfina o la codeína, por ejemplo la oxicodona e hidrocodona. Y por último, un opioide completamente sintético y peligroso puede ser el fentanilo, una sustancia que estos últimos 3 o 4 años ha ganado notoriedad por ser terriblemente devastadora, ganándose el apodo de droga zombie. Los opioides son altamente adictivos y pueden volver a la persona dependientes de estos para vivir el día a día. Además, el cuerpo desarrolla tolerancia a este, lo que significa que deberán incrementar las dosis para sentirse bien. Y bueno, el desenlace creo que ya todos lo conocemos. La MDMA, o más conocida por el nombre de éxtasis, es una sustancia química de origen sintético que ocasiona en quien la consume efectos alucinógenos y estimulantes. Esta fue desarrollada a principios del siglo XX en Alemania y su finalidad era fungir como un supresor del apetito. Sin embargo, a día de hoy se encuentra muy lejos de ese motivo por el que fue elaborada, ya que quienes la usan para drogarse lo hacen por sus efectos alucinógenos, además de sentir intensificación en sus sentidos y una libertad absoluta de sus capacidades. Quizás uno de sus usos más populares sean las fiestas electrónicas tipo rave, donde jóvenes bailan y beben toda la noche. Esta droga se presenta únicamente en pequeñas pastillas que poseen distintas presentaciones. Sin embargo, algo que siempre parece estar presente en estas es un logo, ya sea una carita sonriente, una estrella o inclusive palabras. Lamentablemente tienen su mayor mercado en adolescentes y adultos jóvenes, pues como mencioné antes, su mayor mercado está en estas discotecas o nightclubs, donde se comercializa casi sin problemas a pesar de ser ilegal. A corto plazo el consumo de MDMA ocasiona aumentos en la frecuencia cardíaca así como de la presión arterial. Claro, también están los típicos síntomas como náuseas, debilidad y sudoración. Algo que también se ha notado, sobre todo a largo plazo en consumidores de éxtasis, es que se vuelven más impulsivos y ansiosos, pero quizás lo más raro es que sus intereses por las relaciones sexuales se incrementan. No obstante, al encontrarse con un gran nivel de desinhibición, la respuesta sexual tanto en hombres como mujeres resulta algo complicada. La metanfetamina es una sustancia tóxica y altamente adictiva que se puede consumir de distintas maneras. En el bajo mundo se la suele llamar por los nombres de anfetas o meta. Usualmente es elaborada en laboratorios clandestinos y casas particulares donde el ingreso de autoridades es poco o prácticamente nulo, como por ejemplo en medio de la selva o en barrios marginados de urbes muy pobladas. De la metanfetamina se deriva otra droga conocida como clorhidrato de metanfetamina, la cual se vende comúnmente en forma de cristales conocidos como hielo, cristal o vidrio. Eso dependerá del léxico del consumidor. El uso indebido de esta sustancia tiene terribles consecuencias psicológicas, médicas y sociales para quienes la consume. Puede ocasionar pérdida de la memoria, conductas agresivas, comportamientos psicóticos, daños al sistema cardiovascular, malnutrición y problemas dentales graves. También se ha observado que el abuso de la metanfetamina contribuye a una mayor propagación de enfermedades infecciosas como la hepatitis, el VIH y el SIDA. Pero más allá de los efectos devastadores que esta representa a nivel salud, su uso y propagación representan un peligro creciente para comunidades enteras, ya que el deseo de consumirlas llevará a oleadas de delitos, desempleo, abuso infantil o intrafamiliar y distintas problemáticas sociales. La dietilamida de ácido lisérgico, o conocida por sus siglas de LSD, es una sustancia ilícita que se encuentra en forma de polvo blanco o como un líquido incoloro e inodoro. El LSD es una droga de tipo alucinógeno.
es decir, que altera el espacio, tiempo y distancia de su consumidor. Bajo el estado del LSD, muchos afirman escuchar colores y ver sonidos. Además, hablan acerca de experimentar algo conocido como viaje de ácido, cuando los efectos de la sustancia no disminuyen, efectos que por cierto pueden durar hasta 12 horas. También existe algo conocido como mal viaje, los cuales son descritos como desagradables, pues a diferencia de la supuesta felicidad y desconexión que experimentan en los viajes ácidos, en un mal viaje se presenta pánico, confusión, tristeza y se visualizan imágenes aterradoras. Dejando de lado sus efectos alucinógenos, físicamente el LSD puede provocar problemas de la presión arterial y aumento del ritmo cardíaco. Otros más comunes son temblores, sacudidas musculares, dilatación de pupilas y sudoración. Lo más terrorífico que logré leer sobre el LSD es que cuando un consumidor intenta suspender su uso, presentan como especie de flashbacks relacionados con un viaje ácido o un mal viaje, y esto les puede suceder en cualquier momento del día, como por ejemplo, imagina que estás lavándote la cara y de la nada se te presenta visual y psicológicamente una pesadilla que tuviste la noche anterior. Suena terrible, ¿no? Lo único bueno del LSD es que no genera adicción ni dependencia, pero por otro lado sí genera una rápida tolerancia, lo que significa que para poder alcanzar el mismo efecto con ella se necesita incrementar su dosificación. Los tratamientos para poder superar sus efectos adversos consisten en primero aceptar que se tiene un problema, de ahí en más buscar el apoyo que se presenta a través de los programas en los que utilizan técnicas como terapia conversacional, así como también es posible que se receten medicamentos para ayudar a tratar síntomas como ansiedad, depresión y psicosis. El Adderall es un medicamento recetado que está destinado a aumentar la concentración y capacidad de las personas diagnosticadas con TDAH y en ciertas ocasiones también para tratar trastornos del sueño como la narcolepsia. A medida que aumentan las recetas de este medicamento, también incrementa la posibilidad de que se le esté dando un uso no médico o recreativo, lo cual se considera algo sumamente peligroso. Un apodo que tiene el Adderall es el de droga inteligente, y este se da porque muchos estudiantes, en su mayoría adolescentes y jóvenes adultos, abusan de esta para combatir las presiones que se ejercen a nivel educativo y por ende a nivel social. Estos también tienen la idea de que consumiéndola mejoran sus calificaciones, ya que les ayuda a mantenerse despiertos y por ende podrán estudiar más tiempo, lo cual en cierta medida es cierto. Sin embargo, una cosa es que los mantenga despiertos y concentrados, pero de ahí a que los ayudará a aumentar su capacidad de aprendizaje y pensamiento, nada que ver, peor aún, a aumentar sus calificaciones. Dejando de lado el ámbito académico, otros usos indebidos que se han reportado con el Adderall tienen que ver con este sirviendo como supresor del apetito o en general para bajar de peso. Mezclar Adderall con otras sustancias ilícitas como el alcohol es muy peligroso, ya que solo puede acabar de dos formas. La primera, una sobredosis con potencial mortal o que las sustancias reaccionen de forma negativa entre sí. Los estimulantes como el Adderall aumentan la actividad de varios neurotransmisores como la serotonina, pero especialmente la dopamina, y conforme pasa el tiempo la actividad de esta última puede verse afectada, al mismo tiempo que el centro de recompensa en el cerebro, lo que implica una alteración en la capacidad de experimentar placer sin el apoyo de este tipo de medicamentos. Por eso es que alguien haciendo uso indebido de Adderall desarrollará tolerancia a él y por ende deberá incrementar la dosis para sentir los efectos deseados. De ahí en adelante esto solo empeora, ya que genera dependencia física y psicológica, problemas para dormir y concentrarse, sentimientos de tristeza y depresión, así como una actitud muy irritable. Es más, en algunos casos relacionados con el Adderall y estimulantes en general, se han llegado a reportar casos de individuos que desarrollaron psicosis y síntomas parecidos a la esquizofrenia, como lo pueden ser los delirios paranoides, alucinaciones y otros trastornos del comportamiento o el estado de ánimo. Conocidos también por el nombre de hongos mágicos, los hongos psilocibios son un tipo de hongo muy peculiar, ya que poseen una sustancia psicoactiva llamada psilocibina, que puede hallarse en aproximadamente 200 tipos de hongos. Esta sustancia actúa uniéndose a los receptores de serotonina en el cerebro, y por si en este punto de tu vida aún no sabes qué es la serotonina, este es un neurotransmisor que juega un rol clave en la regulación del estado de ánimo, la percepción y cognición. Los efectos de un hongo mágico varían según la persona, la dosis y el entorno, pero entre los más comunes o más reportados están las alucinaciones visuales y auditivas, cambios en la percepción del tiempo y el espacio, sinestesia, o sea, experimentar sensaciones de manera errada, como escuchar colores y ver sonidos, euforia e introspección, pero también ansiedad y paranoia. Y ojo, que no es que es mortal, pero como toda sustancia en este video sí posee sus posibles riesgos y complicaciones.
Primero que nada, como se habla de una sustancia psicoactiva, la posibilidad de un llamado mal viaje es latente. Luego están las posibles reacciones alérgicas, los accidentes o lesiones como consecuencia de estar en un estado de alucinación, y en personas con predisposición inclusive pueden presentarse brotes psicóticos. Pero no todo es negativo, y es que si bien todavía no hay suficientes investigaciones para determinar la seguridad física y psicológica alrededor de la psilocibina, esta ha sido empleada con éxito para el tratamiento de distintas condiciones, tales como la depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y las adicciones. Pero ojo, como dije antes, las investigaciones alrededor de su uso para tratar afecciones aún están en pañales. La morfina es un fármaco potente usado en terapias contra el dolor debido a sus propiedades analgésicas. Este analgésico no posee techo terapéutico, es decir que sus dosis pueden incrementar hasta donde se desee para eliminar, o mejor dicho, controlar el dolor. La morfina actúa reduciendo los efectos de las endorfinas que se encuentran en el cerebro y la columna vertebral, bloqueando así la transmisión de estímulos de dolor, que esto no implica que el dolor se vaya por completo, pero sí ayuda bastante a su disminución. A lo largo de la historia, la morfina ha sido una herramienta médica muy útil para aliviar el dolor. Lamentablemente, de esta derivan otras sustancias como la heroína, codeína, oxicodono e hidrocodona. Todas estas sustancias son usadas en distintos medicamentos, pero asimismo todas estas son utilizadas de forma errónea por ciertos sectores de la población. He estado leyendo y muchos sitios médicos dicen lo mismo. Los opioides como la morfina son altamente adictivos, pero eso no implica que toda persona en tratamiento con esta sustancia vaya a volverse una, pues existen diversos factores como los antecedentes, el cómo se ha suministrado y sobre todo cómo se lo deja, ya que es necesario que este se vaya quitando poco a poco y no de golpe, para que así la persona no sufra dependencia o ansiedad por la sustancia. Por otro lado, sí es cierto que genera efectos secundarios algo más leves como estreñimiento, náuseas, vómitos y picazón en la piel. Ya para cerrar, existe un mito alrededor de esta sustancia, y es que se dice que cuando a una persona le van a administrar morfina es porque ya no tiene salvación, o como diríamos en mi país, ya está en las últimas, cuando simplemente si se administra es porque ningún otro analgésico usado antes ha sido efectivo para tratar su situación. Posiblemente una de las más consumidas, conocidas y destructivas en este video. La heroína es una droga ilegal y poderosamente adictiva que, como vimos en el anterior punto, es un derivado de la morfina, sustancia que a su vez proviene de la planta dormidera. Esta sustancia puede hallarse en aspecto de polvo blanco o marrón, posiblemente este sea el aspecto más conocido. Sin embargo, también puede hallarse en forma de sustancia negra y algo pegajosa a la cual se conoce como alquitrán negro. La heroína es consumida de distintas maneras y no sé si han notado que he evitado detallar sus formas de consumo. Pido disculpas, pues no quiero hacerlo, ya que no quiero que la plataforma, como personas que han sido víctimas de estas, piensen que estoy incentivando dando ideas a que induzcan a su uso. Eso sí, sea en la forma en que se use, esta sustancia llega rápidamente al cerebro, motivo por el cual es sumamente adictiva. Quienes la consumen a menudo declaran que al principio sienten un subidón de placer y sus extremidades se sienten pesadas, además la respiración se vuelve algo lenta y experimentan somnolencia. Otros síntomas que se describen a corto plazo son la náusea, vómitos y picazón intensa. Lamentablemente es una de las sustancias que una vez la pruebas muy pocas veces logran dejarla, motivo por el que se desarrollan distintos problemas de salud a largo plazo, como enfermedades al hígado, renales, pulmonares, abscesos y hasta trastornos mentales. Además, si el consumo se da de forma intravenosa, se abren las puertas a un sinfín de posibilidades para contraer enfermedades infecciosas como la hepatitis, VIH y de tipo bacteriana que afectan a la piel. Al ser sumamente adictiva genera una dependencia abrumadora, tanto física como psicológicamente, y harán todo lo posible para volver a tenerla en su cuerpo, y cuando digo todo, es todo. Por eso es que tristemente es una de las sustancias cuyo consumo resulta en sobredosis que arrebatan vidas y destruyen familias. Tercer nivel. La DMT, dimetiltriptamina o mejor conocida como molécula espiritual, es un compuesto natural psicoactivo que se encuentra en cantidades variables en algunas plantas y animales. Cuando se haya refinado de color blanco, sin embargo es muy raro que en el bajo mundo se comercialice de esa manera. Ahí lo más probable es que sea impuro y aparezca con un tono amarillo o salmón.
Esta sustancia puede utilizarse, o mejor dicho, consumirse vía fumada o vaporizada con los cristales antes mencionados, o también en forma de base libre cuando se mezcla con un sustrato vegetal en forma de changa. Pero aquí viene lo interesante y motivo por el cual estoy entrando a detalles en su consumo. Resulta que la otra forma de consumo es vía oral, combinada con inhibidores de la monoaminooxidasa, en forma de brebaje psicoactivo con orígenes amazónicos. Este brebaje es el famosísimo ayahuasca. Esta información no la conocía pero ni por asomo. Ahora entiendo por qué dicho brebaje induce visiones psicodélicas y experiencias místicas en quienes lo beben, o al menos eso he visto en testimonios de quienes han realizado el famoso ritual de la ayahuasca. Por otro lado, se dice que sus efectos no son nada fáciles de controlar o dominar, debido a su intensidad y extrañeza. En ocasiones resulta ser abrumador tanto por los impactos físicos como por las alteraciones emocionales o psicológicas que pueden llevar a comportamientos extremos, como llorar, gritar, saltar de alegría, sentir preocupación y angustia. El diazepam es un medicamento con propiedades ansiolíticas que se utiliza para aliviar la ansiedad, agitación e insomnio. En realidad su uso es muy amplio, pues también ayuda a controlar la espasticidad y espasmos musculares que resultan de determinados trastornos neurológicos. Como ejemplos están la parálisis cerebral, paraplegia y el síndrome del hombre rígido. Este fármaco pertenece a un grupo de medicamentos llamados benzodiazepinas, las cuales ayudan a calmar la hiperactividad anormal del cerebro. Debido a las propiedades descritas, este medicamento se convierte rápidamente en un adictivo para quien le ha sido recetado, generando dependencia física, sobre todo si se ha consumido más dosis de la recomendada, así como si se ha prolongado demasiado tiempo el tratamiento. Entre los efectos secundarios leves relacionados con el uso de este medicamento están mareos, boca seca, náusea, confusión y estreñimiento. Por otra parte, existen efectos secundarios graves que, si bien rara vez ocurren, existe la posibilidad. Estos pueden ser dificultad para hablar, respiración y ritmo cardíaco lento, también temblores incontrolables en todo el cuerpo. Por último, pero no menos importante, esta debe dejarse gradualmente y no quitar o suspender su tratamiento de golpe, ya que resulta en la reaparición de los síntomas por lo que se tomaba, pero en mayor medida. El dextrometorfano o DXM es un ingrediente que viene en muchos medicamentos de venta libre, usados para tratar problemas como la tos o el resfriado. Los medicamentos con esta sustancia suelen ser de distintas presentaciones, pastillas, cápsulas, jarabes y hasta caramelos para la garganta. La problemática con estas medicinas es que el dextrometorfano que viene en ellas es extraído y lo convierten en polvo o en cápsulas puras. Exponerse a cantidades excesivas de DXM provoca alucinaciones y experiencias que se describen como si el alma saliera del cuerpo. Además, esta sustancia deprime la función cerebral, sobre todo en las partes que controlan la respiración y el ritmo cardíaco. Además de las alucinaciones, quienes consumen esto presentan problemas para controlar sus extremidades, visión borrosa, mareos y alteración del juicio. Ahora que recuerdo, hubo un caso que toqué en el iceberg de llamadas al 911, donde un sujeto llamado Matthew Phelps llamó al 911, porque según él había acabado con la vida de su novia luego de haber ingerido un remedio para la tos que contenía esta sustancia. El tipo decía no saber cómo llegó a esa situación, simplemente se levantó de dormir, encendió las luces y vio cómo su novia ya estaba en el piso. Por cierto, quiero aclarar que el dextrometorfano en sí no necesita ser extraído de forma pura en estos medicamentos, es decir, su accionar será el mismo en el medicamento, por eso es que se recomienda no hacer un uso excesivo de ellos. El clonazepam es un medicamento anticonvulsivante y ansiolítico que actúa sobre el sistema nervioso central para disminuir la actividad neuronal y a su vez reducir problemas como la ansiedad, ataques de pánico y convulsiones. Este medicamento puede provocar adicción y dependencia, tolerancia, es decir, que para conseguir los mismos efectos se tendrá que consumir más. Y también están otros efectos adversos como somnolencia, reacciones cutáneas como picazón, erupciones en la piel e ictericia, incontinencia urinaria e insuficiencia cardíaca. Aunque claro, como medicamento recetado es muy útil para tratar problemas que mencioné al principio, ansiedad, insomnio y convulsiones, también para tratar problemas como el síndrome de abstinencia por alcohol. He de aclarar nuevamente que la mayoría de cosas que consideramos drogas no han sido hechas con esa finalidad, simplemente pasan a hacer eso por el mal uso que le dan las personas. La ketamina es un anestésico de rápido efecto que puede utilizarse tanto en personas como en animales, en los primeros como sedante para operaciones menores y en los últimos como tranquilizante. Esta sustancia es consumida de distintas formas, pero no solo eso, también es mezclada con otras drogas como el LSD o la cocaína.
Quienes la consumen pueden volverse psicológicamente dependientes para mantenerse bien, afrontar la vida y manejar el estrés. Además, se conoce que sus consumidores pueden tener alucinaciones, perder la noción del tiempo y entrar en una especie de trance que llega a durar hasta 2 horas. En dosis altas, la ketamina ocasiona problemas motores, entumecimiento corporal y una lenta respiración. Y si se presenta una sobredosis, lo más probable es que la respiración se detenga y la persona perezca. La oxicodona es un potente analgésico opioide que deriva de la tebaína, una sustancia que se halla en la planta de la dormidera. Se presenta como comprimidos, cápsulas, jarabes o inyecciones. Su principal uso está en tratar dolores intensos ocasionados por cirugías, traumatismos, cáncer o enfermedades crónicas como la osteoporosis o la artritis. Sin embargo, al ser un medicamento para calmar el dolor, puede causar que quienes lo usan desarrollen dependencia física y psicológica, tolerancia, y al ser un opioide, cabe la probabilidad de que ralentice la respiración a un nivel fatal. Al igual que otros analgésicos opioides, son muy útiles para personas que realmente necesitan calmar sus dolencias y mejorar un poco su calidad de vida, pero a su vez, si se abusa de estos y no se los toma bajo una estricta supervisión médica, puede traer consigo desenlaces peligrosos. También llamada salvia de los adivinos, es una planta con propiedades psicoactivas originaria del sur de México. La salvia divinorum posee un compuesto llamado salvinorina A, el cual es uno de los alucinógenos naturales más potentes que existen, o al menos de los que se tienen conocimiento. Las hojas de esta planta son donde se encuentra la magia, ya que pueden secarse y fumarse, masticarse si están frescas e inclusive prepararse en forma de infusión. El abuso de esta planta provoca alucinaciones intensas y debilitantes. Incluso cuando se hace uso de ella en cantidades minúsculas, puede afectar gravemente las percepciones y los sentidos. Pese a sus efectos y consecuencias, actualmente no se la considera como ilegal. El lean es una bebida ilegal que se ha hecho muy popular en los últimos años. Esta se origina a partir de una mezcla entre jarabe para la tos que posee codeína, dextrometorfano y prometacina, con bebidas como refrescos y caramelos. Sus efectos van desde la relajación hasta la euforia. Sin embargo, en grandes cantidades provoca alucinaciones, delirios, pérdida de apetito, dolores estomacales, mareos, desmayos, y ya hablando sobre consecuencias catastróficas, está el paro cardiorrespiratorio o crisis epilépticas en individuos propensos a ellas. Se cree que su origen se dio a mediados de los 60, cuando los músicos de blues mezclaban Robitussin, un medicamento para el resfriado, junto a cerveza. Sin embargo, su popularización se dio a principios de los 2000 en la escena del hip hop, y ya yendo a tiempos más actuales, raperos como Mac Miller y Juice WRLD han hecho mención de ella en canciones o entrevistas. El 12B, Tusi o mal llamado cocaína rosa, es una sustancia ilícita sintética perteneciente a la familia de las fenetilaminas psicodélicas. Sus efectos han sido descritos como los de la mescalina y el LSD, pero con una duración de accionar más corto. Su primera aparición fue en 1974, cuando fue sintetizada por Alexander Shulgin, con la idea de ser usada en el ámbito psiquiátrico. Sin embargo, esto se descartó y en vez de eso fue comercializado como un afrodisíaco, el cual era manufacturado por una farmacéutica alemana bajo el nombre de Erox. Lo malo es que ni así tuvo éxito, y donde sí vería su mayor mercado y en forma de uso fue en el mundo de las fiestas electrónicas estadounidenses a principios de los 2000. Los efectos del 12B varían según la persona, la dosis y el entorno. Entre estos efectos están alucinaciones visuales y auditivas, cambios en la percepción del tiempo, euforia, ansiedad, confusión mental, dificultad para hablar, náuseas y vómitos. Se ha ganado una terrible reputación en los últimos años. Es más, hasta se le ha dado el sobrenombre de la droga de los abusos sexuales. El GHB o gamma hidroxibutirato es un tipo de droga depresora que se presenta en forma de líquido incoloro y es fabricado en laboratorios clandestinos, por lo que se la considera una droga sintética. El GHB es popular entre los jóvenes y adolescentes que asisten a discotecas y fiestas rave. Cuando se mezcla con una bebida alcohólica, tiene un efecto depresor que puede provocar en el consumidor el desmayo y la pérdida de conciencia. Por este motivo es que se la ha ligado con casos de agresiones sexuales en bares o discotecas. Sin embargo, solo un 5% de los casos han estado relacionados 100% con la sustancia. Los efectos que provoca son parecidos a los del alcohol. En un primer momento induce desinhibición y una mayor sociabilidad. Posteriormente aparece la somnolencia, dificultades para moverse, náuseas, vómitos e inclusive la pérdida de conciencia. A dosis muy altas puede provocar problemas respiratorios que llevan al consumidor al coma y a la pérdida de su vida. La PCP,
Fenciclidina o polvo de ángel es una peligrosa sustancia que inicialmente se desarrolló como un anestésico. No obstante, se dejó de emplear en seres humanos a finales de 1965 por los efectos secundarios negativos que esta ocasiona. En su forma pura, la PCP es un polvo blanco cristalino y se comercializa en forma de polvo o en forma de líquido blanco coloreado que luego es añadido a la marihuana o el tabaco y se fuma. Pero no se limita a eso, ya que en distintos mercados negros se comercializa como pastillas, comprimidos o cápsulas, mientras que otros prefieren esnifarla o mezclarla con líquidos o inyectarse. Como verás, no existen limitaciones a la hora de consumir esta basura. Esta sustancia afecta la memoria y las capacidades de procesar las emociones, y se ha descrito que en dosis bajas genera efectos similares a los de una borrachera. La PCP hace que sus consumidores sientan una desconexión de sus cuerpos y de todo lo que los rodea. Además, las percepciones visuales, sonoras y de realidad se ven alteradas. Otro rasgo característico es que confiere una falsa sensación de fuerza e invencibilidad. Ahora, en dosis altas la cosa ya es un poco más oscura, pues los síntomas que genera son más similares a los padecimientos mentales como la esquizofrenia. Entre estos están la ansiedad, paranoia, delirios, dificultad para formar pensamientos coherentes, ideas autodestructivas y comportamientos inusuales. La PCP es poderosamente adictiva y consumirla de forma prolongada puede provocar deseos incontenibles de consumirla, pero asimismo a comportamientos impulsivos y violentos para poder obtenerla. Cuarto nivel. El fentanilo o droga zombie es un opioide sintético que se considera hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Existen dos tipos de fentanilo, el farmacéutico y el que se fabrica de forma ilícita. El primero es recetado por médicos para tratar dolores intensos como por ejemplo en alguien con una avanzada etapa de cáncer o para personas luego de una cirugía. El que se comercializa de manera ilegal y al que se le atribuye en gran parte de responsabilidad por los casos de sobredosis y fallecimientos es fabricado a partir de la mezcla de fentanilo farmacéutico y otras drogas callejeras como la silaxina, heroína o cocaína. Esto para aumentar sus efectos, hacer que sea más adictiva o para abaratar costos. Se cree que el fentanilo y las sustancias que se mezclan con él son tan pero tan peligrosas que una dosis minúscula podría terminar con la vida de alguien. Es más, existen estimaciones de que más de 150 personas fallecen al año como consecuencia de esto. El modafinilo es otra de esas drogas en las que en la actualidad se las llama por el nombre de droga inteligente, debido a su uso popular entre los estudiantes y jóvenes adultos trabajadores. Pero, ¿qué es el modafinilo? Este es un psicoestimulante no anfetamínico que requiere de prescripción médica para tratar problemas como la somnolencia excesiva. Sin embargo, al ver que esta mejoraba los estados de alerta, la capacidad de concentración y alivia la sensación de cansancio, se empezó a usar de forma indiscriminada en ambientes estudiantiles o laborales de mucha exigencia. Lo cierto es que este medicamento sí mejora, pero no elimina el riesgo de quedarse dormido. Además, puede afectar la función de pensamiento y pericia motora. Pero por sobre todo, es terriblemente peligroso usarlo si se tiene que conducir o hacer actividades con potencial riesgoso. El GBL es un líquido transparente e incoloro que se utiliza en diversas aplicaciones industriales, pero que últimamente ha ganado notoriedad por su uso recreativo y como predecesor de la droga ilegal conocida como GHB. En el cuerpo humano, el GBL pasa rápidamente a ser GHB, un depresor del sistema nervioso central que ha sido asociado con efectos eufóricos y sedantes. No obstante, su uso conlleva riesgos importantes, ya que sus efectos sedantes pueden ser muy potentes y conducir a la pérdida de conciencia, coma e inclusive la muerte. Además, el riesgo por sobredosis es latente, ya que la dosificación precisa para que sea segura es muy difícil de controlar. Según sus consumidores, esta sustancia les produce relajación, desinhibición y sensación de bienestar, facilitando de esa manera las relaciones sociales, pero además también influye en la sexualidad, porque incrementa la sensibilidad al tacto y la capacidad eréctil. Debido a sus efectos peligrosos y su potencial de abuso, el GBL está regulado en muchos países y su producción, distribución y posesión pueden ser ilegales en ciertas jurisdicciones. Esta es la primera droga que recibió el sobrenombre de zombie, por cómo dejaba a sus consumidores. La flaca o alfa-PVP es una droga sintética perteneciente a la clase de las catinonas, o sea, de sustancias estimulantes. Usualmente se presenta en forma de polvo o cristales, pudiendo ser inhalada, fumada, ingerida o inyectada.
La flaca es más conocida por producir efectos psicoactivos muy intensos. Es más, creo que si alguien de aquí pasa los 18 años, alguna vez vio en YouTube cómo subían videos reportando los casos acerca de esta droga, cómo la gente se comportaba de manera errática y violenta. Además está el caso de un muchacho identificado como Austin Harrow, quien bajo la influencia de la flaca atacó a una pareja de señores que se encontraban sentados en su garaje y acabó con la vida de ambos. Pero además, cuando la policía llegó al lugar, lo encontraron sentado encima del señor mientras le comía el rostro. Es verdad que no todos los casos de quienes consumen esta sustancia son así. Muchos simplemente experimentan euforia, aumento de la energía y sentido de alerta. No obstante, los efectos secundarios son muy peligrosos y perjudiciales. Entre ellos están la paranoia, delirios, hipertermia, taquicardia y en algunos casos episodios de comportamientos violentos y autodestructivos. De verdad que mientras más se lee sobre esta sustancia, más miedo dan sus consecuencias. Más conocido como píldora del amor, el MDA es una sustancia psicoactiva de la familia de las feniletilaminas, derivados a su vez de la anfetamina y con cierta similitud al MDMA o éxtasis. Desde que se descubrieron sus efectos psicoactivos en 1957, esta ha ido ganándose varios sobrenombres como droga del abrazo, anfetamina para amantes y dulce droga de América. La MDA actúa inhibiendo la recaptación de neurotransmisores de catecolaminas. Entre estas catecolaminas se hallan sustancias importantes como la adrenalina, noradrenalina y la dopamina. A diferencia del MDMA, se cree que el MDA produce alucinaciones visuales y auditivas más potentes, pero además sus propiedades estimulantes son más duraderas. Su accionar sobre los receptores de serotonina puede traer consigo secuelas psicológicas negativas, como depresión, ansiedad y fatiga, que podrían durar varios días luego de su consumo. No obstante, los efectos a largo plazo del constante uso de MDA son verdaderamente preocupantes, pues implican la pérdida de la memoria, rigidez muscular, disfunción eréctil, ansiedad y depresión. Ojalá estuviéramos hablando de las otras sales de baño que se usan para relajarnos mientras nos bañamos. Para hablar de esta sustancia primero tenemos que saber que están compuestas de catinonas. Pero, ¿qué son las catinonas? Las catinonas son unas anfetaminas que inducen a la euforia y a una sensación de animosidad, y es producida de forma natural en la planta Cata edulis. Sin embargo, las sales de baño hacen uso de catinonas sintéticas, las cuales poseen un efecto aún mayor y más peligroso. Las sales de baño incrementan la actividad cerebral y del sistema nervioso central de una manera similar al que otras sustancias como las anfetaminas y el éxtasis lo harían. Estas se venden en forma de polvo blanco, generalmente en bolsitas pequeñas o en paquetitos de papel de aluminio, y se consumen de todas las formas que podrías imaginarte. Las sales de baño ocasionan que sus consumidores desarrollen algo conocido como delirio agitado. Dicha afección provoca deshidratación, destrucción de los tejidos musculares y puede acabar produciendo insuficiencia renal o hasta el fallecimiento. No sé si alguien recuerde, pero en 2012 hubo un caso espantoso relacionado con esta sustancia. Era de un hombre identificado como Rudy Eugene, y bueno, para no entrar en muchos detalles, bajo la influencia de las sales de baños, atacó a un indigente devorándole casi por completo el rostro. Después de este caso se comenzó a apodar a las sales de baño como la droga zombie, y pues a mi parecer está exagerado el sobrenombre porque casos similares a ese casi no hubieron, pero bueno. Lo que sí se sabe de las sales de baño es que abusar de ellas durante un largo periodo de tiempo provoca alucinaciones visuales y auditivas, ideas paranoides y que se desarrolle una psicosis similar a la esquizofrenia. Imagínate lo horrible que debe ser experimentar todo eso solo por curiosidad. Por eso no sorprende que las sales de baño estén asociadas a numerosos fallecimientos, suicidios y homicidios. La Datura stramonium es una planta venenosa que se encuentra de forma natural en varias zonas templadas alrededor del mundo. Entre las sustancias que la hacen peligrosa se hallan alcaloides tropánicos que en pequeñas cantidades son tóxicos o estupefacientes, como la atropina, la iosiamina y la escopolamina. Esas tres sustancias son conocidas por provocar reacciones anticolinérgicas en dosis pequeñas y el síndrome atropina o hasta el fallecimiento. Se cree que dosis muy pequeñas son suficientes para causar una intoxicación grave o mortal, y la ingestión de 4 a 5 hojas de esta planta bastarían para acabar con la vida de un niño. Los primeros síntomas aparecen entre 10 a 20 minutos de ser ingerida. Comienzan con boca seca, trastornos visuales y debilidad muscular. Después, la persona empieza a sentirse algo agitada, temblorosa y violenta. Además, su forma de hablar pierde total sentido.
Pero sin duda alguna lo que más caracteriza los efectos de esta planta son sus alucinaciones visuales, auditivas y táctiles, que además son constantes, y lo peor es que una persona regresa a la normalidad entre 1 o 2 días, aunque claro, si la dosis ha sido demasiado alta, se puede experimentar episodios de alucinación de hasta 4 días seguidos. El tramadol es uno de esos analgésicos que cuando el paracetamol o el ibuprofeno dejan de hacer efectos, se convierten en las primeras opciones para ser dada como receta. Bueno, en la primera opción siempre y cuando no sean yo, y ya les contaré más adelante el porqué. Este medicamento es un analgésico opioide que hace efecto sobre la percepción de dolor tanto en el lugar que se aqueja como en el sistema nervioso central y periférico, haciendo que sientas menos dolor. El uso de este medicamento no está recomendado para personas con problemas como la epilepsia, asma, enfermedad pulmonar crónica, hipotiroidismo y con afecciones al hígado y los riñones. Verán, de este medicamento no hay mucho que decir con excepción de sus efectos adversos y contraindicaciones, las cuales son muchas, así que las dejaré en pantalla. Ahora sí, yo quiero contar mi experiencia con este medicamento porque me lo recetaron hace como 2 años, cuando sufrí un terrible dolor de espalda. A mí el que me dieron fue el tramadol paracetamol, una combinación que se trata para el dolor intenso. Bueno, yo me lo tomé como decía en la receta y no les miento que cuando me lo tomé eran las 9 p.m. de la noche y a los 5 minutos me comencé a sentir muy mal. Primero me comencé a marear, luego me sentía muy débil, casi no podía pararme. Me entró miedo, así que me fui al cuarto de mis padres para que me vieran por si acaso cualquier cosa. Ya luego ahí comencé a ver doble, sentía que me faltaba la respiración y por último el corazón me latía rapidísimo, pero de verdad rapidísimo, nunca antes me había pasado eso. Tuve que tirarme a la cama y llamarlos a mis papás para contarles. Ya ellos estaban a punto de llevarme al hospital porque me veían mal, pero yo les dije que no, que tranquilos. Y así estuve acostado como 2 horas y media hasta que poco a poco se me fue pasando. Nunca más me lo quise volver a tomar y prefería sentir el dolor en la espalda que a tomarme eso de nuevo. Después llamé al doctor y le conté la cosa y me dijo que supuestamente era intolerante o alérgico al tramadol. La verdad no sé si sea verdad eso porque como nunca me hice una prueba o un examen de alergia, por así decirlo, a ese medicamento. Pero lo que sí estoy seguro es que al paracetamol no era, porque yo antes había tomado eso y nunca me pasó nada. Bueno, no sé si alguien acá alguna vez haya tenido una experiencia similar con esta medicina para que me cuenten, a ver si no soy el único. Quinto nivel. El ave-fubinaca es una droga psicoactiva que actúa como un potente agonista de los receptores cannabinoides. Fue desarrollada originalmente por Pfizer en 2009 como un medicamento analgésico, sin embargo nunca se le dio el enfoque necesario para su uso en humanos. En el 2012 se descubrió como un ingrediente de mezclas sintéticas de cannabinoides en Japón, junto a un compuesto denominado ave-pinaca, el cual no se conocía mucho en ese entonces. El caso más notable relacionado con este compuesto tuvo lugar el 18 de agosto de 2018, cuando 70 personas oriundas de la ciudad de New Haven en Connecticut sufrieron sobredosis cerca del campo de la Universidad Estatal de Yale. Para el fin de semana esta cifra incrementó a 100 y todos tuvieron que ser trasladados a salas de emergencia. Por suerte no hubo víctimas fatales, pero se reconoce que muchos estuvieron en un estado crítico por un par de días. Los servicios de emergencia concluyeron que las sobredosis fueron causadas por adulterantes opiáceos y por esto se detuvieron a 3 hombres que fueron acusados de traficar drogas y vender cannabis sintéticos que contenía la sustancia ave-fubinaca. El 2C-E es un psicodélico y fenetilamina que fue sintetizado por primera vez por Alexander Shulgin, hombre al que se le conoce como el padrino de los psicodélicos, debido a las investigaciones que llevó a cabo con estos en el campo de la psicofarmacología. Esta sustancia es comúnmente ingerida por vía oral y nasal. Sus efectos se han descrito como similares a los de otros psicodélicos fenetilamina, pero mucho más potentes. Más conocido como Dramamine, este es un medicamento de venta libre que se usa para calmar las náuseas, el vómito y los mareos. Su compuesto principal es el dimenhidrenato. Puede provocar delirio y alucinaciones si se consume en dosis muy altas. También provoca confusión, pérdida de coordinación y amnesia. Este medicamento también genera problemas al corazón, hígado y riñones. Además, se ha comprobado que manejar bajo la influencia de este medicamento es igual de peligroso que hacerlo mientras se está bajo la influencia del alcohol. El Jenkem es una cosa que la verdad estaba mejor sin conocer, pero aquí estamos para informar, así que toca hacer sacrificios. Jenkem es una palabra que se crea deformando el vocablo Genkem, que hace referencia a sustancias como el pegamento. Bueno, esta droga es producida a partir de adivina qué. De mierda, y sí, mierda literal. Esto se logra introduciendo las heces fecales junto a orina en una botella y luego a la botella le colocan un globo encima.
Dicho globo se va inflando progresivamente con los gases que se producen a través de la descomposición. La idea de esto es inhalar dichos gases que derivan en alucinaciones y sensación de euforia. Además hay que resaltar que deja un sabor a caca en la boca. Se dice que esta droga fue descubierta durante un reportaje de la BBC en el año 99, cuando notaron que niños de Zambia hacían uso de aquella sustancia para resistir las condiciones en las que se encontraban. Muchos expertos señalan que la inhalación de estos gases puede producir hipoxia. Además, los efectos del gas metano en el cuerpo resultan catastróficos, pues no solo pueden causar asfixia, sino también la pérdida del conocimiento y en casos graves el fallecimiento. Quizás lo único positivo que veo en esta sustancia ilícita es que muy pocas personas la usan a nivel mundial, y por eso mismo se ha ganado que la tachen de bulo o farsa, cuando no es así. Simplemente es mejor que se quede de esa forma, desconocida y como farsa, porque lo que tiene de asquerosa lo tiene de peligrosa. La escopolamina o burundanga es un alcaloide tropánico que se encuentra en distintas plantas de la familia Solanáceas, como la belladona, la trompeta de ángel y el estramonio. Esta sustancia se utiliza en dosis bajas para reducir la salivación excesiva y tratar los mareos por movimiento, así como las náuseas postoperatorias. En dosis medianas es potencialmente peligrosa, ya que puede provocar delirio y todo tipo de psicosis. Ya en dosis muy altas se le considera mortal porque provoca estupor y la muerte por parálisis de la musculatura lisa. Estoy seguro que muchos conocemos esta sustancia por la cantidad de delitos que se cometen con ella en discotecas o bares, puesto que es la preferida para colocar en bebidas o comidas y de esa forma inducir a la víctima en un estado de vulnerabilidad completo, que aprovechan los antisociales para llevarse sus pertenencias e información personal importante, como tarjetas de crédito, cuentas bancarias, etc. Su efecto es tan rápido que la víctima entra en un estado de pasividad y complacencia en aproximadamente 3 o 4 minutos. Lo peor es que la mezcla no tiene ni sabor, ni olor, ni color, por lo que puede ser colocada en cualquier lugar sólido, como chicles, chocolates, bebidas, hasta inclusive en periódicos o billetes, que al ser sacudidos o puestos frente a la víctima llevarán el polvo hacia su dirección. Pero sin duda la forma más recurrente es cuando la emplean en sus bebidas como agua, jugo o licor. Acá en Ecuador se les denomina dulcesueños a las mujeres que emplean la práctica de cometer crímenes utilizando esta sustancia, la cual lamentablemente muchas veces termina con personas fallecidas o en estados críticos, requiriendo de tratamientos como lavado gástrico, pues como dije al principio, en dosis altas es muy peligrosa. El Dragonfly o Bromo Dragonfly es un potente alucinógeno derivado de las fenetilaminas, que fue sintetizado por primera vez en los años 90. Su estructura química es la que también le da ese nombre por el que se la conoce, pues se asemeja a la forma de un dragón volando. Los primeros efectos reportados de esta droga se dieron por allá en el 2008 en Suecia. Estos eran insuficiencia hepática, insuficiencia renal y la constricción de los vasos sanguíneos en las extremidades, requiriendo de la amputación de una mano o de varios dedos del pie. Se cree además que la diferencia entre una dosis segura y una dosis fatal es minúscula. Por ejemplo, en 2003 el dueño de una compañía de investigación consumió un poco de esta y pereció por sobredosis. Casos similares ocurrieron en Oklahoma y Minnesota por allá en el 2011. El Dragonfly posee un efecto ligeramente menor al del LSD, pero 300 veces más potente que la mescalina. Sin embargo, sus efectos son mucho más duraderos que el de ambas sustancias. Muchos dicen que sus efectos son algo tardíos en presentarse, entre 4 a 6 horas para ser específicos. Sin embargo, cuando ya lo hacen, demoran entre 2 o 3 días en desvanecerse. Frecuentemente produce confusión, problemas del corazón, convulsiones y alucinaciones. La desomorfina es un opioide sintetizado por primera vez en 1932 en los Estados Unidos y posee efectos sedantes y analgésicos que se consideran entre 8 o 10 veces más potentes que la morfina. A mediados de la década de los 2000, la desomorfina se comenzó a sintetizar clandestinamente en Rusia, lugar en el que se la bautizó como crocodile, lo que significa cocodrilo, pero quizás también por el aspecto en la piel de sus consumidores. Esta droga es usada como una alternativa de bajo costo a la heroína, ya que se usan ingredientes, por así decirlo, que son más económicos y accesibles, y gracias a esto, una dosis de crocodile sale entre 3 a 5 veces más barata que la heroína. A pesar de que la sustancia no es tan adictiva, es lo suficientemente perjudicial como para acabar con la vida de su consumidor debido a su composición terriblemente tóxica. Debido a que esta sustancia se inyecta de manera rutinaria sin prácticamente ningún proceso de purificación, se ha ganado una infame reputación por ocasionar gravísimos daños en los tejidos, flebitis, o sea, inflamación de las venas, y gangrena, requiriendo muchas veces de amputación, pero además infecciones a los huesos, llagas y úlceras en la cara, así como necrosis en orejas, nariz y labios, a su vez también problemas a los órganos importantes como el hígado y los riñones.
Verdaderamente no puedo mostrar nada de personas adictas a esta sustancia porque las imágenes son terriblemente grotescas, pero sobre todo deprimentes, porque de verdad es difícil ver y aceptar que alguien ha decidido hacerse eso por voluntad propia. Me pone muy triste saber que quizás su vida pudo ir por un mejor rumbo, ser alguien exitoso o simplemente con una vida plena y feliz, pero que sin embargo decidió o se vio orillado a tomar la senda oscura que representan el consumo de drogas. Si has llegado hasta aquí te lo agradezco mucho, espero que hayas disfrutado el contenido pero sobre todo, que esta información te haya servido para conocer más sobre el peligro que sustancias con las que entramos en contacto a diario, representan si se hace un mal uso de ellas. Este video quería subirlo la semana pasada, pero me enfermé y se retrasó. Lamento que en ciertas partes el audio se cortó de golpe, el puerto del micrófono estaba fallando y eso hacía que por rato se le fuera la corriente. Sin mucho más que decir, nos vemos en un próximo video, y de nuevo, gracias por el apoyo.